Hola a todos, bienvenidos al Lugar Sin Tiempo ni Espacio. Hoy vamos a hablar sobre un tema complejo. ¿Son los demonios, los djinns, los voladores, los arcontes o los grises de la ufología moderna las mismas entidades? Intentaremos simplificar lo máximo posible esta cuestión para ir amplificándola en posteriores vídeos. Para adentrarnos en los inicios de esta teoría es necesario mencionar los códices de Nag Hammadi, encontrados en Egipto en 1945, y de los cuales ya hicimos un vídeo en el canal. Estos papiros trajeron de vuelta un conocimiento que se había mantenido hermético y de difícil acceso, concretamente en uno de sus códices denominado la hipóstasis de los arcontes. Cuenta cómo estas entidades, los controladores o gobernantes, fueron producto de una anomalía al inicio de la creación, y son los que han interferido en el pensamiento humano desde el principio de los tiempos. No serían seres físicos, ni podrían permanecer excesivo tiempo en nuestro plano material. Más bien pertenecerían a un plano de percepción más sutil. Siendo estas entidades incapaces de recrear las habilidades humanas, su misión consiste en inyectar pensamientos que provocan ciertos comportamientos orientados hacia el dolor, la ira o el sufrimiento. Es como un virus alienígena que se inyecta en nuestro cerebro y que sirve para alimentar a estas entidades con los sentimientos y acontecimientos negativos que se producen. Parásitos energéticos. ¿Por qué nos inundan en los medios de comunicación o nuestros propios gobernantes con penurias y catástrofes? Pues según los antiguos gnósticos, la respuesta es la interferencia de los arcontes. ¿Qué tienen que ver con otras entidades descritas por otras culturas y religiones? La respuesta puede encontrarse en todas las culturas repartidas a lo largo y ancho del planeta. Sin ir más lejos, la propia religión cristiana nos habla del infierno y malvados demonios. Estas entidades guardan la misma característica común: no habitan de forma continua en nuestro plano de existencia, pero sí pueden interceder de cierta forma en nuestra realidad, teniendo la capacidad de comunicarse o parasitar al ser humano. Al ser una religión occidental, todos tenemos más asimilados los conceptos de posesión demoníaca o los famosos pactos con el diablo para conseguir fama, riqueza y poder. En contraposición a los demonios tendríamos a los ángeles, que al final serían lo mismo pero en el otro extremo. Según nos explican, por ejemplo, textos apócrifos como el libro de Enoc, estas entidades serían ángeles caídos, llamados los vigilantes, y que fueron castigados al interferir directa y físicamente en la humanidad. Si volamos a otros continentes, volvemos a encontrar estas similitudes. En Norteamérica tenemos las leyendas de los indios, siendo conocidas las historias de los Hopi. En Sudamérica, los voladores, acuñados por Carlos Castañeda, y que guardarían de nuevo la característica de interceder desde otros planos. El mitólogo experto en textos gnósticos John Lash ya afirmó en una entrevista que se trataba de las mismas entidades, los arcontes, vistos con otra óptica y costumbres. En el continente asiático tenemos a los djinns o genios, unos seres que en la cultura actual se consideran hasta simpáticos, por la influencia del cine y la televisión. En realidad, si se ahonda en la tradición, se trata de unos seres terroríficos y muy oscuros. Cabe destacar que estas entidades, los djinns, se describen con una característica propia y que no suele ser tan común en otras tradiciones. Su poder o esencia puede quedar adherida a un objeto físico. De ahí la leyenda de la lámpara maravillosa, que todos conocemos. Existen más mitos repartidos por el mundo antiguo, pero con estos ejemplos ya es posible ver que los antiguos dioses y gobernantes estaban directamente relacionados con estas entidades que se mueven en otra densidad. Otro día, si os interesa, podemos profundizar más en cada uno de ellos. Ahora saltaremos al presente, donde se fue creando, sobre todo desde mediados del siglo XX, la cultura alien.
La oleada de sucesos es de gran magnitud, sobre todo desde el accidente de Roswell en Nuevo México. Curiosamente, tras la aparición de los códices de Nag Hammadi en 1945, se encontraron los papiros del Mar Muerto, y se produjo este accidente en 1947. Parece que ante la aparición de los textos gnósticos y los arcontes, la Iglesia y una nueva visión emergente querían dar otro punto de vista. La radio, series y películas acrecentaron sobre todo desde los años 50 una agenda extraterrestre con otra realidad. Ya no eran seres de otros planos que intercedían en la conciencia humana, sino que se convertían en seres físicos, que con sus naves y gran tecnología tienen la capacidad de llegar a nuestro planeta, cruzando el universo. Según Bill Cooper, uno de los mayores ufólogos que tuvo acceso a documentos oficiales y presenció estos avistamientos cuando estaba en la Marina, las naves han sido construidas en la Tierra, no fuera de ella. El gran engaño sería mezclar estas construcciones físicas con entidades interdimensionales. Esto ya queda a juicio de cada uno. Estos ETs se diferenciarían entre ellos en dos clases básicamente: los de fisonomía reptil, de los que derivan múltiples teorías New Age, con los famosos reptilianos de David Icke o Anton Parks, entre otros. Por otra parte, los grises, que serían cibos de tipo embrionario, lacayos de seres superiores. Tras estas descripciones hay que detenerse y pensar que los papiros encontrados en Nag Hammadi nos hablan de los arcontes de esta misma forma. Serían de carácter reptil los más poderosos y dominantes, y de tipo embrionario sus súbditos, los que hoy en día conocemos como grises, con la diferencia, obviamente, que habitan en otra dimensión o plano. Todo parece indicar que se han distorsionado las leyendas y escritos antiguos para formar una nueva creencia, pero que realmente se trataría de las mismas entidades, los arcontes, demonios, voladores o jinns que hablaban nuestros antepasados, sin estar conectados entre sí. Nos gustaría saber tu opinión al respecto. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo, os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad.